las pruebas diagnósticas que vamos a realizar nos van a permitir no solo identificar una situación de preeclampsia, que es relativamente sencillo, sino, sobre todo, estratificar el riesgo de esta enfermedad o de esta condición y, en función de ese riesgo, asumir un tratamiento. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Aula Ginecología. En esta ocasión vamos a hablar de el diagnóstico de la preeclampsia. Un tema que, una vez visto el capítulo de fisiopatología, es sencillo de entender, pero a la vez muy importante, ya que el diagnóstico, las pruebas diagnósticas que vamos a realizar nos van a permitir no solo identificar una situación de preeclampsia, que es relativamente sencillo, sino, sobre todo, estratificar el riesgo de esta enfermedad o de esta condición y, en función de ese riesgo, asumir un tratamiento. Por tanto, este vídeo es un vídeo intermedio entre aquel que hicimos sobre la fisiopatología, en el que además tocábamos temas ya de prevención, y el siguiente, en el que hablaremos de tratamiento. Como decía, en el vídeo anterior veíamos cómo se podía hacer prevención de la preeclampsia mediante una predicción de esta condición en función de factores de riesgo y el índice de las arterias uterinas, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, y también del ratio entre el SFLT1 y el factor de crecimiento placentario, los factores angiogénicos que juegan un papel fundamental desde hace unos años ya tanto en la predicción de la preeclampsia como veremos hoy en el diagnóstico también. Por tanto, ¿cuándo tendremos que llevar a cabo todas estas medidas para establecer un diagnóstico de preeclampsia? Pues ante todas esas pacientes en las que tengamos la sospecha clínica. Esta sospecha nos la va a dar, obviamente, fundamentalmente la hipertensión, la tensión arterial elevada en aquellas pacientes en las que la consulta la identificamos como alta. No obstante, siempre habrá pacientes que se escapen a ese control, ya sea porque no hagan un control adecuado de la gestación en la consulta o porque en las ocasiones en las que la hemos visto en consulta no ha tenido la tensión elevada, pero en un momento dado esta tensión se dispara y por tanto aparece la problemática. A partir de ese momento es cuando tendremos que llevar a cabo toda una serie de pruebas clínicas para establecer, como digo, diagnóstico y gravedad del cuadro. ¿Cuál es la parte de diagnóstico clínico? El diagnóstico clínico de la preeclampsia se basa en las manifestaciones clínicas iniciales más importantes, como son ya no solo el aumento de la tensión arterial, obviamente, sino sobre todo cuando tenemos alteraciones más allá, que nos hablan además de la posibilidad de disfunción orgánica sistémica, como por ejemplo la epigastralgia por esa distensión de la cápsula de Gleason del hígado, como por ejemplo también la cefalea por alteraciones neurológicas y alteraciones visuales por alteración de la arteria central de la retina. Todo esto lo veíamos en fisiopatología y veíamos ya que daban manifestaciones clínicas que nos van a ser útiles para el diagnóstico de la preeclampsia. A partir de aquí, de esta gestante en la que sospechamos patología preeclámptica, empezaremos a hacer toda una serie de pruebas diagnósticas, que son fundamentalmente de orina, de sangre y ecográficas. Es muy lógico todo esto que comento porque, de hecho, también tenemos un vídeo en el que veíamos el diagnóstico diferencial de los distintos trastornos hipertensivos del embarazo y veíamos que para diagnosticarlos teníamos que tener en cuenta momento, proteinuria y Doppler de arterias uterinas. El momento, bueno, pues es la edad gestacional, pero ya aquí nos introducía el concepto de la necesidad de una prueba de orina en estas pacientes y la necesidad de una evaluación del Doppler uterino para ver cómo está vascularizado ese útero, cómo es la circulación fetoplacentaria y, en último término, cómo se ha producido toda esa transformación de la vascularización uterina en una verdadera circulación uteroplacentaria. Por tanto, ahí el Doppler nos será útil. Lo que pasa es que, sobre todo, también en etapas precoces, ¿no? Más adelante tenemos que establecer también diagnóstico ecográfico y hacer un Doppler para valorar el bienestar fetal, que, como sabéis, en la preeclampsia, dado que es una consecuencia de la insuficiencia placentaria, también puede estar alterado y, de hecho, no es raro encontrar una asociación entre la preeclampsia y el crecimiento intrauterino restringido, ya que ambas son en realidad manifestaciones clínicas del mismo problema de origen, como es la insuficiencia placentaria. Como digo, veíamos esto en el capítulo de fisiopatología. Volviendo al diagnóstico, una vez tenemos a esa paciente
en la que consideramos que hay una sospecha clínica de preeclampsia, debemos lo primero de todo realizar una prueba de orina para establecer si hay o no hay proteinuria. Acordaos, la proteinuria definida por un cociente creatinina-proteína elevado. Bien, esto nos dará el diagnóstico de preeclampsia o solamente hipertensión. Lo que pasa es que realmente no tiene sentido escalar las pruebas, ¿no? Hacer primero una orina y si ya es una preeclampsia pasamos a lo demás. Normalmente esta paciente viene o bien derivada de la consulta o bien directamente a urgencias y por tanto en un mismo momento, para ahorrar tiempo, debemos hacer todas las pruebas diagnósticas a la vez. Por tanto, ante una sospecha haremos una prueba de orina, donde evaluaremos el cociente creatinina-proteína, y además una prueba de sangre, donde evaluaremos varias cosas. En primer lugar, un hemograma, donde evaluaremos fundamentalmente las plaquetas, la cantidad de plaquetas, ya que sabéis que la plaquetopenia por debajo de 100.000 plaquetas es un criterio diagnóstico de gravedad. De hecho, es una de las manifestaciones del síndrome de HELLP, como veíamos también en el capítulo de fisiopatología. Además, también tendremos que valorar una bioquímica hepática, valorando transaminasas, que cuando están elevadas por encima del doble de su valor normal, lo consideramos patológico y signo de gravedad de la preeclampsia también. Y también valoraremos signos de hemólisis para completar toda la tríada del síndrome de HELLP. LDH elevada por encima de 600, presencia de esquistocitos, elevación de aptoglobina o de bilirrubina. También tendremos que tener en cuenta factores como la creatinina, que si está elevada de manera que nos haga sospechar una insuficiencia renal, pues estaremos hablando obviamente de una preeclampsia grave. Y por último, será útil también en sangre la evaluación del ratio del cociente entre el SFLT1 y el factor de crecimiento placentario, ya que este valor que veíamos en la parte de prevención también ha demostrado utilidad diagnóstica, ya que nos pretende no solo ya hablar de si una paciente tiene o no tiene preeclampsia, sino incluso si no la tiene, del riesgo de desarrollarla más adelante y también de la gravedad del cuadro. Y esto nos permite además, como veremos en el tratamiento en el capítulo de manejo, establecer un seguimiento y un tratamiento adecuados para estas pacientes. Bien, en función de todas estas pruebas, como digo, estableceremos si hay o no hay preeclampsia y sobre todo también estableceremos la gravedad del cuadro. ¿Cuáles son los criterios de gravedad? Tensiones elevadas por encima de 160 milímetros de mercurio la sistólica o 110 la diastólica en 2 tomas separadas de 6 horas son criterios de gravedad, como también tensiones por encima de 180 milímetros de mercurio la sistólica, 120 la diastólica en 2 tomas separadas por media hora. La clínica periférica, como esa epigastralgia, cefalea, alteraciones visuales, también son signos de enfermedad orgánica y por tanto criterios de gravedad. También lo sería la elevación, la duplicación o más de las transaminasas, la presencia de signos de hemólisis o la presencia de la trombocitopenia por debajo de 100.000. Por último, los otros criterios de gravedad serían la presencia de oliguria o anuria con signos de insuficiencia renal en la analítica sanguínea por elevación de la creatinina, la presencia de edema agudo de pulmón o alteraciones de la coagulación, elevación de dímero D o patrones de coagulación intravascular diseminada serían también criterios de gravedad. Bueno, pues esto ha sido todo. Como digo, un tema intermedio entre aquel de fisiopatología y el que vendrá de tratamiento, pero muy importante para establecer diagnóstico y gravedad. En resumen, lo que tendríamos que hacer es, ante la sospecha clínica de preeclampsia, inmediatamente establecer un diagnóstico basado en la clínica, la analítica de orina para determinar la proteinuria mediante el cociente creatinina-proteína, insisto, y una analítica de sangre para valorar todo lo que tiene que ver con criterios de gravedad y, por supuesto, el ratio entre el SFLT1 y el factor de crecimiento placentario. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto al diagnóstico. Espero que os haya sido útil. Ved a continuación el vídeo del tratamiento y de esta manera podréis tener una idea bastante amplia de cómo conocer, diagnosticar y manejar la preeclampsia. Un saludo y hasta la próxima. Suscribiros.